Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy lleno de energía y listo para compartir algo espectacular. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en una fiesta de cumpleaños épica. Sí, amigos, una fiesta que realmente dejó huella. El cumpleaños de Silvia y Alil. Una celebración que, créanme, fue inolvidable. Pero no solo eso, porque también vamos a sumergirnos en los detalles, en los preparativos, en los momentos más divertidos y, claro, en esa atmósfera que hizo que todo fuera mágico. Así que prepárense para ver fotos, vídeos y un montón de anécdotas que estoy seguro que les van a encantar. Antes de que empecemos y para que no se me olvide, les recuerdo. Suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda un montón. Active la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas cosas más que les van a encantar, prometido. Y ahora sí. Sin más preámbulos. Empecemos. Comenzamos. La idea de esta fiesta surgió hace ya unas semanas, cuando Silvia y Alil decidieron celebrar juntos su cumpleaños. Y vaya que lo hicieron a lo grande. Recuerdo perfectamente la emoción en sus ojos cuando me contaron sus planes. Tenían claro que querían algo especial, algo que marcara un antes y un después. Y definitivamente lo lograron. Lo primero que hicieron fue pensar en el lugar perfecto. Querían algo especial, algo que reflejara su personalidad y que pudiera acomodar a todos sus amigos y familiares. Después de barajar varias opciones, desde salones de fiesta elegantes hasta restaurantes con encanto, decidieron alquilar una casa con jardín y piscina. Imagínense. El lugar era simplemente espectacular, una villa con un diseño moderno y acogedor, con amplios espacios abiertos que invitaban a la convivencia y a la diversión. El jardín, un verdadero oasis, estaba perfectamente cuidado, con césped impecable, árboles frondosos y rincones con encanto que invitaban a la relajación. La piscina, reluciente bajo el sol, se convirtió en el centro de la diversión durante la tarde, con chapuzones, risas y juegos acuáticos. La elección del lugar fue clave para crear el ambiente perfecto. La casa, ubicada en las afueras de la ciudad, ofrecía la privacidad necesaria para disfrutar de la fiesta sin interrupciones. Además, la combinación de interior y exterior permitía que los invitados se movieran libremente, disfrutando tanto de la comodidad del interior como de la brisa fresca del jardín. Una vez que el lugar estuvo asegurado, la planificación de la fiesta se intensificó. Silvia y Alil, con la ayuda de algunos amigos cercanos y familiares, se involucraron en cada detalle. Querían que todo fuera perfecto, desde la decoración hasta la comida, pasando por la música y el entretenimiento. Y por supuesto, no podía faltar un tema central que unificara toda la celebración. El tema elegido fue una noche de verano en la Riviera italiana. Y vaya que lo lograron. La decoración, la música, la comida, todo giraba en torno a esta temática, creando una atmósfera sofisticada, elegante y llena de alegría. Y hablando de comida. ¡Madre mía, qué banquete! Prepararon una mesa de catering que parecía sacada de un cuento de hadas. Había de todo. Desde aperitivos deliciosos hasta platos principales que te hacían agua la boca. Contrataron a un equipo de chefs profesionales que se encargaron de crear un menú exquisito y variado, capaz de satisfacer los paladares más exigentes. Para empezar, se sirvieron una amplia selección de aperitivos, como crostinis con tomate y albahaca fresca, brochetas de mozzarella y tomate cherry, mini quichés de diferentes sabores y aceitunas marinadas. Todo un despliegue de sabores que despertó el apetito de los invitados y preparó el terreno para el festín que se avecinaba. No faltó la paella, la cual fue un éxito rotundo, y también una barbacoa con unas carnes que estaban para chuparse los dedos. La paella, un plato emblemático de la cocina española, fue elaborada con ingredientes frescos y de alta calidad, como arroz bomba, mariscos, pollo y verduras. El aroma que emanaba de la paellera era simplemente irresistible, y la textura del arroz, perfectamente cocida, fue un deleite para el paladar. La barbacoa, por su parte, ofreció una variedad de carnes a la parrilla, como filetes de ternera jugosos, salchichas artesanales, pollo marinado y brochetas de verduras. Las carnes estaban cocinadas a la perfección, con un sabor ahumado y un punto de cocción ideal. Los invitados pudieron disfrutar de la barbacoa al aire libre, en un ambiente relajado y festivo. ¿Y el postre? ¡Oh, el postre!
Una mesa llena de dulces, tartas, cupcakes. Todo un paraíso para los amantes del dulce. La mesa de postres era una auténtica obra de arte con una presentación impecable y una variedad de dulces que tentaban a todos los presentes. La tarta de cumpleaños, una creación espectacular, fue el centro de atención. Era una tarta de varios pisos decorada con motivos italianos, como la Torre de Pisa, el Coliseo Romano y la Fontana di Trevi. La tarta no solo era visualmente impresionante, sino que también estaba deliciosa. Cada bocado era una explosión de sabores y texturas. Además de la tarta, la mesa de postres ofrecía una gran variedad de dulces, como cupcakes de diferentes sabores, macarons de colores, profiteroles rellenos de crema pastelera, brownies, trufas de chocolate y frutas frescas. Todos los postres estaban cuidadosamente elaborados y presentados de forma atractiva. Y no olvidemos la bebida. Se ofreció una amplia selección de vinos italianos, cócteles refrescantes, cervezas artesanales y bebidas sin alcohol. Los invitados pudieron disfrutar de sus bebidas favoritas mientras conversaban, bailaban y disfrutaban de la fiesta. La decoración, otro punto fuerte. Silvia y Alil se encargaron de cada detalle, con la ayuda de un equipo de profesionales. El tema de la Riviera italiana se reflejaba en cada rincón de la fiesta. Globos de colores, principalmente en tonos blanco, azul y amarillo, decoraban el jardín y el interior de la casa. Las luces brillantes, guirnaldas y faroles crearon un ambiente festivo y mágico, especialmente al caer la noche. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos, centros de mesa con flores frescas, velas y detalles que evocaban la estética italiana. Se utilizaron elementos como limones, aceitunas y ramas de olivo para decorar las mesas y crear un ambiente mediterráneo. Se colocaron faroles y guirnaldas de luces en el jardín, creando un ambiente romántico y acogedor. Las luces iluminaban los árboles y las plantas, creando un efecto visual espectacular. Pusieron mesas con flores, centros de mesa originales y hasta un potocal para que todos los invitados pudieran tomarse fotos y llevarse un recuerdo de la fiesta. El potocal, con un telón de fondo que representaba un paisaje de la Riviera italiana, fue un éxito rotundo. Los invitados se divirtieron mucho posando y tomando fotos. El equipo de decoración también se encargó de crear rincones temáticos, como un bar al aire libre, una zona de descanso con sofás y cojines, y una zona de baile con una pista iluminada. Pero lo que realmente hizo que esta fiesta fuera inolvidable fue el ambiente. La música, ¿qué decir de la música? Fue espectacular. Contrataron a un DJ profesional que se encargó de poner música durante toda la noche. La selección musical fue perfecta, combinando canciones italianas clásicas con éxitos actuales, creando un ambiente festivo y alegre. Pusieron una lista de reproducción con canciones que todos conocíamos y nos hacían bailar sin parar. La gente se animó a bailar desde el primer momento. Hubo coreografías improvisadas, risas y mucha alegría. Fue increíble ver a todos disfrutando al máximo. La gente estaba feliz, conectada y celebrando la amistad y el cariño. La pista de baile, iluminada con luces de colores, se convirtió en el centro de la diversión. Los invitados bailaron hasta altas horas de la noche, disfrutando de la música y la compañía. Además de la música del DJ, hubo actuaciones en vivo. Un grupo musical interpretó canciones italianas tradicionales, creando un ambiente auténtico y festivo. La música en vivo fue un gran éxito, y los invitados disfrutaron mucho de las interpretaciones. Y claro, no podemos olvidar los momentos más divertidos de la noche. Hubo juegos, sorpresas y muchas risas. Los amigos de Silvia y Alil prepararon un vídeo sorpresa con fotos y vídeos de toda su vida, que emocionó a todos los presentes. Fue un momento muy especial y emotivo. Durante la fiesta se organizaron juegos y concursos para entretener a los invitados. Uno de los juegos más populares fue un concurso de baile, en el que los invitados formaron equipos y compitieron por el premio al mejor bailarín. La competencia fue feroz, y las risas no faltaron. También hubo un concurso de karaoke en el que los invitados pudieron demostrar sus habilidades vocales. Las interpretaciones fueron variadas, desde baladas románticas hasta éxitos pop. Los regalos, por supuesto, no faltaron. Hubo regalos originales, divertidos y emotivos. Silvia y Alil se sintieron muy queridos y agradecidos por todo el cariño recibido. Los regalos fueron entregados en un momento especial de la fiesta, y Silvia y Alil se tomaron el tiempo de agradecer a cada persona por su gesto.
Pero aparte de la diversión y el ambiente festivo, hubo algo más que hizo de esta fiesta algo especial. Y fue el amor y la amistad que se respiraba en el aire. Se podía sentir el cariño que se tenían Silvia y Alil, y cómo eran queridos por sus amigos y familiares. Fue una noche llena de abrazos, risas, buenos momentos y sobre todo, mucho amor. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Durante toda la noche capturamos muchos momentos en fotos y vídeos. Los recuerdos que creamos son algo que atesoraremos para sí. Así que durante el montaje de este vídeo, he tratado de incluir la mayor cantidad de momentos posibles para que ustedes también puedan sentirse partícipes de esta gran celebración. Las fotos y los vídeos capturaron la esencia de la fiesta, mostrando la alegría, la diversión y el amor que se respiraba en el ambiente. Se tomaron fotos de los invitados disfrutando de la comida, bailando, riendo y compartiendo momentos especiales. También se grabaron vídeos de las actuaciones en vivo, los juegos y los momentos emotivos. Pero lo mejor de todo fue ver la felicidad en sus caras. Silvia y Alil estaban radiantes. Se les veía felices, emocionados y muy agradecidos por todo el cariño y el apoyo que recibieron. Se notaba que estaban disfrutando cada minuto de su fiesta. Y esa, amigos, es la verdadera magia de una fiesta de cumpleaños, la alegría, la amistad y el amor. Recuerdo el momento en que Silvia y Alil soplaron las velas de la tarta. Fue un momento muy emotivo. Todos los invitados cantaron cumpleaños feliz a coro y Silvia y Alil, con los ojos brillantes, pidieron un deseo. Fue un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos. También recuerdo las palabras que Silvia y Alil dedicaron a sus amigos y familiares. Agradecieron a todos por su apoyo, su cariño y su amistad. Fue un discurso sincero y emotivo que conmovió a todos los presentes. Y bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir esta fiesta épica. Me divertí muchísimo compartiendo todos estos detalles con ustedes. Fue una noche inolvidable, llena de risas, baile, amigos y sobre todo, mucho amor. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Silvia y Alil fue un éxito rotundo. Fue una celebración llena de alegría, diversión y buenos momentos. El lugar, la comida, la decoración, la música, todo fue perfecto. Pero lo que realmente hizo que esta fiesta fuera especial fue el amor, la amistad y la felicidad que se respiraba en el aire. La fiesta de cumpleaños de Silvia y Alil fue más que una simple celebración. Fue una experiencia inolvidable que reunió a amigos y familiares en un ambiente festivo y lleno de alegría. La dedicación y el esfuerzo que Silvia y Alil pusieron en la organización de la fiesta se reflejaron en cada detalle, desde la elección del lugar hasta la selección de la música. La fiesta de cumpleaños de Silvia y Alil fue una celebración que quedará grabada en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de participar. Fue una noche llena de amor, amistad, alegría y buenos momentos. Fue una noche que demostró que con un poco de planificación y mucha pasión, se pueden crear recuerdos inolvidables. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la fiesta? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Les gustaría que comparta más detalles sobre alguna parte de la fiesta en particular? ¿Qué tema les gustaría ver en mi próximo vídeo? Déjenme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ya para despedirnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen muchas sorpresas y contenido interesante. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.